Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Orlando Velázquez Trujillo y hoy voy a hablar acerca de la megadiversidad, las especies endémicas y en peligro de extinción. Empezaré con una anécdota. Cuando yo estaba más joven, cuando era niño, recuerdo haber ido con mi familia al zoológico a ir a ver animales y no, obviamente cuando estás más pequeño, eh, los animales más famosos, no sé, el león, el elefante, las jirafas son los más famosos y son los que quieres ir a ver. Pero cuando llegué me di cuenta que no conocía la mayoría de los animales, no conocía los antílopes, no conocía muchas especies y eso me generó pues bastantes dudas. Conforme fui creciendo me enteré en la escuela, en la primaria, que México era un país con mega diversidad y bueno, yo no sabía bien qué era eso. Entonces investigando me enteré que pues la megadiversidad es lo que comprende, está representada en casi el 70% de la diversidad en todo el mundo de especies, no solo de flora, también de fauna. México es uno de estos países y está considerado por la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Eh, por esta comisión afirman que México es uno de esos países, entra en esa categoría. Principalmente se considera en esta categoría por su posición geográfica, su variedad de climas increíbles, la cantidad de animales, de flora y fauna que existen en este país. Un país para ser considerado megadiverso tiene que considerar el dato entre al menos 5.000 especies endémicas de plantas. Es, pero México tiene, según la Comisión Nacional, la, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México contiene entre 21.989 y 23.424 aproximadamente. Obviamente estos datos pues pueden variar, no es como que son aproximados. México se encuentra en el top número 4 de los países con mayor megadiversidad. En estos países entra China, India, Madagascar, Australia, México, Brasil, que son los países como con más vegetación, más grandes, con un muy buen espacio geográfico y bueno, mucha este, vegetación, muchos biomas. Ajá, justo es muchos biomas. Por ejemplo, México pues tiene desde partes desérticas en la parte norte, partes selváticas en la parte sur, en la parte céntrica, bosques templados, sierra. Tiene muchísima biodiversidad en ese aspecto. Otro país que se le parece sería India, que India tiene aproximadamente el mismo nivel en espacio geográfico y esto le permite tener también una mayor megadiversidad. Pero para poder ser considerado un país eh, megadiverso tiene que tener al menos 5.000 especies endémicas de plantas. Ya habíamos dicho previamente el dato de cuántas son aproximadamente las que tiene México, pero surge una nueva duda, que es el endemismo, que es que sean endémicas. Significa que la flora y la fauna que crece en un lugar es única y exclusivamente de ese lugar. En México pues existen varias especies que son endémicas de ese lugar, de un lugar en específico y no pueden crecer en ningún otro lugar porque pues, por este clima, por factores del ambiente, de la contaminación, de las personas, del lugar, del clima. Y por esta razón, pues es por lo que son endémicas. Otro tema que me gustaría tratar es los animales en peligro de extinción. Lastimosamente, a pesar de que México es un país megadiverso, tiene animales que se encuentran en peligro de extinción. Son una gran cantidad y pues las razones principales por las cuales se encuentran en peligro de extinción es por contaminación, por la pérdida de sus hábitats, por la destrucción o fragmentación pues de sus hábitats, vaya, por la caza ilegal, la pesca ilegal, la tala de sus zonas, vaya, la tala ilegal, eh, entre muchos otros factores. Bueno, también el factor de las especies invasoras que entran y que pues no es su hábitat. Entonces pues hay animales que entran a hábitats como por ejemplo la tilapia, entra al hábitat del
del ajolote mexicano y pues son especies invasoras, entonces dañan el ecosistema y los animales ya no tienen espacio, no tienen el mismo alimento porque se pelean por el alimento. Eh, Algunas de las especies, según la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el 2022 se publicó que algunas de las especies mexicanas endémicas que se encuentran en peligro de extinción son, por ejemplo, el ajolote mexicano, debido a que pues, su hábitat está eh, invadido por otros animales, la contaminación y pues obviamente su caza ilegal. Otro animal sería la vaquita marina, la cual se pescaba de manera furtiva y pues actualmente existen muy pequeñas cantidades de ejemplares. Mm, Otro de los animales, por ejemplo, podría ser la totuaba. La totuaba se considera el pez más grande del Golfo de México y este animal se encuentra en peligro de extinción debido a la caza ilegal, la caza furtiva. Este animal en países asiáticos es considerado un manjar, un, este, un manjar de alto valor comercial. Es un plato muy este, llamativo para los asiáticos. Otro animal que también considero muy bonito, un animal muy tierno, es el teporingo, también conocido como el conejo de los volcanes. Este animal, su hábitat pues vive en los volcanes, pero pues se encontró que todavía se encuentran poblaciones pequeñas en los volcanes del Iztaccíhuatl, Popocatépetl, el corredor biológico Chichinautzin, en Milpa Alta, Topilejo y el Teposteco, según la Semarnat. Además de la fauna, principalmente, también hay especies de flora que se encuentran en peligro de extinción, como por ejemplo podría ser la cempasúchil, que a pesar de ser una planta muy famosa y muy utilizada por los mexicanos año con año, existen 35 subespecies eh, distintas aparte de la que es comercial. La única que sí se puede, la única que usan los mexicanos para sus ofrendas en noviembre es una, pero quedan 35 subespecies que se encuentran en peligro de extinción ya que pues, no son utilizadas. Estas plantas se pueden utilizar para calmar el dolor, cólicos estomacales, curar empacho, expulsar parásitos y gases intestinales. Otra de las plantas, por ejemplo, podría ser la biznaga barril de acitrón. El acitrón se utiliza principalmente para hacer dulce de acitrón. Este dulce se puede utilizar, por ejemplo, para las roscas de reyes o se utilizaba para las roscas de reyes. El problema de esta planta es que tarda muchos años en volver a crecer como de un tamaño promedio para poder ser cortada y se cortaba de una manera muy excesiva para poder hacer dulce de acitrón, pero pues la planta tarda muchísimo en crecer. Todos los datos previos son de la página del Semarnat del 2022, hablando de las especies en peligro de extinción endémicas de México. En esta lista se le pueden adjuntar más animales que también se encuentran actualmente en peligro de extinción, como el lobo mexicano, la tortuga laúd, el jaguar, lobo gris mexicano, el manatí de Antillas, el oso negro, el perrito de las praderas, el tapir de Centroamérica, el tigrillo, también conocido como margay, la guacamaya tanto verde como roja, el loro de cabeza amarilla, el quetzal, la cotorra serrana occidental, el águila arpía, las tortugas caguama, carey, golfina, entre muchas otras especies. Realmente la cantidad de animales en peligro de extinción en México y en todo el mundo son una cantidad bastante grande. Hay animales en otros países que se encuentran en peligro de extinción, como el tigre de Bengala, el gorila africano, el rinoceronte africano, el, el koala en Australia, entre muchas otras especies. Por ejemplo, también el panda en China es un animal que se encontraba en peligro de extinción. Considero que actualmente se sigue considerando en peligro de extinción, pero pues en ese país se encuentran entidades para tratar de salvarlo porque es un animal muy característico de su país. Ahora pasamos a otro tema interesante,
Las especies que afortunadamente se lograron rescatar de la extinción, ya que no todos son malas noticias, también se han rescatado una cantidad de especies en peligro de extinción. Por ejemplo, pues el ajolote mexicano, a pesar de estar en peligro de extinción, se está tratando de hacer una preservación de este animal, ya que es una especie muy famosa de México, en especial después de que se utilizó como imagen para los billetes, se hizo extremadamente famoso y actualmente se está tratando de preservar esta especie. También hay especies como el águila mexicana y el jaguar, que son especies que se encuentran, eh, vaya, tratar de salvarlas, de preservarlas, porque son iconos de nuestro país. Otro claro ejemplo es el lobo mexicano. Esta especie estaba a punto de extinguirse del mundo, pero debido al cuidado y preservación de la especie en cautiverio en lugares como los zoológicos, eh, actualmente se encuentra otra vez creando nuevamente, pues vaya, va creciendo la cantidad de ejemplares actualmente, a pesar de que es un animal que se rescató en cautiverio. Actualmente ya se encuentra un poquito más estable su cantidad de ejemplares, pero no es algo para descuidar porque son cantidades muy bajas todavía. Otros ejemplos son las guacamayas tanto rojas o verdes, que también fueron rescatadas principalmente en lugares en cautiverio como los zoológicos, o entidades como la Semarnat, que se encargan pues de este, aumentar estas cantidades de ejemplares. Otro animal que considero muy bonito y uno de mis animales favoritos es el perrito de las praderas. Este animal pues también en lugares como los zoológicos fue poco a poco como retomando más ejemplares. Lastimosamente no todo podía ser buenas noticias. También hay animales que lastimosamente pues se perdieron, fueron extintos. Por ejemplo el dodo, que a pesar de ser un animal extinto hace muchos años, era una especie como de ave que no tenía depredadores en su isla. Y a la llegada del humano, pues ellos no tenían esa capacidad, ese instinto de supervivencia porque no tenían depredadores. Pero a la llegada del humano, pues evidentemente lo utilizó como un método de comida y se extinguió en una cantidad muy rápida de tiempo porque pues el animal no tenía un instinto de supervivencia. Un animal mexicano que se perdió también fue el oso pardo. Este animal, pues debido a la caza ilegal, fue perdido en el país. A pesar de que existe otro fenómeno llamado taxón, el taxón se refiere a animales que se han redescubiertos, que se creían ya extintos. Este fenómeno no suele ser algo tan común. Finalmente me gustaría concluir con un tema que considero importante. Durante un tiempo yo trabajé como servidor social en un zoológico bueno, tuve que hacer mi servicio social en mi bachillerato, y durante mi estadía en este zoológico llegué a escuchar muchos comentarios de visitantes acerca de que los zoológicos solamente son un ingreso de dinero para el gobierno, son malos, no son importantes, son lugares donde solamente se tienen aprisionado a los animales, donde no se les cuida, no se les da el trato, donde pues, se consideraba tortura animal, cosas así. Y considero que ninguna de las cosas que decían era así. Y eso me lleva a un tema importante para mí. ¿Por qué son importantes los zoológicos? Para empezar, no todos los zoológicos son iguales. Los zoológicos son importantes porque son usados para el cuidado y la preservación de los animales, tanto de flora como de fauna. Estos lugares no solamente son centros recreativos, no son centros para ir a visitar animales, son lugares de investigación de las especies para poder entenderlas, preservarlas, cuidarlas, poder entender cómo funcionan, cómo son no sé, ejemplo, cómo es su práctica de apareamiento, sus rituales de apareamiento, perdón, cómo se comportan como manada, cómo se comportan como solitario, cómo son anatómicamente, cómo es su biología, cuántos años pueden llegar a vivir, muchas cosas que se pueden descubrir de los animales mediante los lugares como los zoológicos. Son lugares principalmente para su preservación.
Estos lugares se utilizan para poder rescatar y acoplar. Hay lugares que se utilizan para rescatar y acoplar los animales y que pueden vivir en cautiverio. Sin estos lugares de investigación actualmente, toda la biología, todo lo que se sabe acerca de los animales podría estar más reducido. Hay animales que se podrían haber extinto si estos lugares no hubieran existido, y esto es algo importante. Por ejemplo, el lobo mexicano actualmente este, está, todavía no está extinto gracias a estos lugares. Estos lugares no se tienen que ver solamente como un negocio gubernamental. El dinero que reciben, pues evidentemente es para poder sustentar el mismo lugar, el mismo zoológico se tiene que sustentar, tiene que comprar sus alimentos para sus animales, tiene que pagarle a sus zoólogos, sus biólogos, sus veterinarios, entre muchos otros trabajadores. Según fuentes de un zoológico ubicado en España actualmente, los zoológicos son hoy más importantes que nunca debido a que estos lugares son utilizados para poder garantizar que los animales no sean extintos. Se ayuda a proteger la biodiversidad del mundo. De los 8 millones de especies de animales y vegetales en el mundo, actualmente 1 millón se encuentran todavía en peligro de extinción. Me gustaría terminar con que pues, el cuidado y la preservación de las especies es muy importante para nuestro mundo. Sin esta se ocasionaría un hueco en las cadenas tróficas, y esto es como romper una cadenita. Si se rompe, puede ser muy costoso, muy tardado a repararlos e incluso podría llegar a perder más eslabones, más animales. El humano tiene que ser consciente de su impacto en el mundo, tanto de su caza ilegal, tala ilegal, pesca ilegal, de la contaminación, del calentamiento global y de todos los factores que el humano principalmente afecta para la extinción o el peligro de extinción de estas especies y de sus hábitats. No es algo que se deba de tomar a la ligera y que todos los humanos actualmente debemos de hacer conciencia, ya que cambios muy significativos, como muy pequeños, como el prevenir, no tirar la basura, no tirar tanta basura, tantos desechos, no hacer tanto consumismo, el gastar menos combustible, utilizar transportes públicos, caminar en lugares que sean, en caso de ser distancias muy cortas. Cambios muy pequeños pueden hacer una gran diferencia para el planeta actualmente. Esto tiene que tomarse como un factor de cambio para la vida, porque quién sabe, el día de mañana podría ser el humano mismo el que se encuentra en peligro de extinción. Y pues esto sería todo de mi parte. Las referencias que tomé fueron: una fue la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, página publicada en el 2023. El título es México Megadiverso, Biodiversidad Mexicana. Otra fue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, página publicada en el 2022, y el título es Conoce 8 especies endémicas mexicanas, Orgullo Nacional. Finalmente, una página llamada Loro Parque Embassy, que es un zoológico en España, página publicada en el 2021, hablando de la importancia de los zoológicos. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por prestar atención durante la ponencia.